tema. Hubo una cosa que no se ha dicho ahí, que encontraron en una estantería que supuestamente la empujaron desde la pared hacia adelante. Pues encontraron las huellas de una mano, como de haber quitado el polvo, y se quedó esa mano como si hubiera salido desde la pared y hubiera empujado la estantería hacia adelante. Otro de los sitios misteriosos de Málaga, de fenómenos paranormales, es el cementerio San Miguel. No sé si lo conocéis, pero en este cementerio que está situado en Fuenteolletas, ¿vale? Hay muchas historias dentro de este cementerio. Tenemos a la novia cadáver, llamada Carolina, que fue una joven que murió en 1928 de una... Barriada de las Flores. La Barriada de las Flores, bueno, Fuenteolletas. Bueno, total, que esta chica pues murió de una granulia pulmonar, que antiguamente decía que había sido ocasionada por un mal de amores. Es decir, que el novio, aquí también tenemos una novia, la plantó en el altar. Total. Muchos vigilantes de seguridad dicen haber visto a esta mujer de blanco, no una persona física, sino una imagen espectral que va simplemente por el cementerio. También corre la historia, no sé si será verdad, pero se va diciendo por ahí, que alguien conoció a una muchacha, que esa muchacha era de noche y tenía frío, y le dejó su chaqueta. Y luego cuando ella se fue, se llevó la chaqueta, pues encontraron esa chaqueta de ese hombre en la tumba de esa muchacha. Pero no sabemos si eso es real o no. Otro personaje particular de este cementerio es el niño Antoñito, ¿vale? Para hablar de este fantasma, vale. Hay que hablar del hermano Pepito, que es peculiar y un extraño monje que se ocupaba de cuidar ese cementerio. El hermano Pepito, llamado José Fernández, pues llevaba más de 30 años cuidando la capilla y el cementerio de San Miguel. Una noche, pues salió a rezar, a eso más o menos de las 2 de la mañana, y... Que hay que tener ganas también de salir a rezar a las 2 de la mañana. Y debido a unas obras que estaban haciendo en su casa, pues se durmió en una pequeña celda que había dentro de la capilla del cementerio. Y entonces este señor dice que fue como si algo le empujara a salir de ahí y que se acercara a unos nichos. Y le pareció escuchar la voz de un niño que decía: mamá. Al principio, pues, el sacerdote, pues, de esos serán unos gatos que están por allí maullándolo, pero nada. Él todas las noches seguía escuchando esa vocecita que decía: mamá, mamá, pasa. Esta historia, pues la gente, escuchando todo esto, pues han ido llenando el nicho de ropas de bebé, pidiendo por sus hijos, dejando agua, leche, gusanitos, caramelos, ya sabéis, todas estas cosas. Al día siguiente, pues esa agua ha desaparecido, esa leche, o los caramelos están desenvueltos, etcétera, etcétera. Luego está la pequeña María Marta. Esta niña falleció a los pocos años de nacer en un accidente de coche. Su muerte dio paso a una leyenda que nos habla de la intercesión de la niña en los casos de crisis matrimoniales y de pareja. Quiere decir que el cementerio San Miguel, no, de las personas que quieren recuperarse a su pareja, la crisis, pues numerosos testigos dicen que si le pides cositas a esta niña, pues media entre las crisis matrimoniales. También otro... O te busca una carta... Te busca, claro, te vas aquí, te haces una carta, claro. Había también muchas décadas existió un párroco encargado de llevar a cabo los actos eclesiásticos en esta capilla, y era el párroco don Eliseo, de carácter más bien difícil, agrio,
y reservado. Este es el que creo que se presentó cuando estuvimos allí, que teníamos mala leche. Ah, eso. Sí, sí. ¿Vale? Estuvimos que murió después de varios años al servicio del Camposanto, por enero de 1946. Hoy en día muchas personas afirman de observar o caminar a un hombre mayor, con hábitos, por entre los panteones. Que este señor, pues sí, que creo que se nos apareció aquel día que estuvimos en el cementerio, que tenía un poquito de... Era peculiar, era... Mala leche. Bueno, estuvimos en el cementerio de San Miguel y estaban contando una historia, nada de paranormal, sino la historia de los que estaban allí enterrados, que históricamente fueron alguien importante. Hay bastantes. Entonces, pues resulta que conforme íbamos caminando, pues se iban pegando diferentes espíritus, diciendo, pues cuando tocaba hablar de alguien que estaba allí enterrado, a lo mejor ese espíritu se aparecía o venía con nosotros y decía que todo eso era mentira o no era así como lo estaba contando. De hecho, me acuerdo que el hombre dijo que era una desgraciada. La mujer. No me acuerdo qué mujer era, pero era famosa, de un apellido famoso. No sé qué, uno de los Heredia sería, uno de los familiares. Y bueno, dijo que era... La mujer era la llamó desgraciada. Y ese espíritu pues cogió un rebote. Se enfadó. Porque decía que no era desgraciada, porque ya estaba hablando y en la tertulia que estaba diciendo decía que era una desgraciada, porque había hecho muchas cosas por Málaga, pero que era una desgraciada. Entonces ella se cabreó y ella quería hacerle ver al guía que no era una desgraciada. Entonces, como ahí habíamos muchos medios, pues nada. Pasamos una tarde muy agradable en el cementerio. Nosotros nos reíamos, diría la gente, estos de que se ríen, pero nosotros lo pasamos muy bien. Pues hay otro personaje que es una escritora, James Bowles, que también dice que aparece en el aniversario de su muerte, pues aparece vestida de negro y eso. Pero quizás lo que es más notable en el cementerio inglés son las ánimas benditas de Málaga. ¿Las conocéis? En la entrada de la ermita del cementerio, bueno, en la entrada no, es un poquito más hacia adelante, bueno, ¿vale? Han cambiado ahora porque antes estaba en un punto y para que la gente no siga dejando allí cosas, las han quitado de allí y las han puesto en otro lado. Las han quitado, las han revestido porque antes estaba de una manera, hasta de otra. Pero según cuenta la leyenda urbana, no sé ya lo que hay de leyenda o lo que no, pues a través de la magia de este cuadro simbólico, las ánimas benditas, que todavía están en el purgatorio, tienen la capacidad de interceder en favor de las súplicas de los fieles. Toma ya. Cuando una persona le hace una oración, sacrificio, limosna, pues con todo esto se supone que esas ánimas que están ahí atrapadas, pues pueden ascender hasta el cielo. Especifique lo de sacrificio porque más de uno se ha visto ya el pollo cortado con y por allí meneándose sin cabeza. Bueno, cuando tú le pides algo a las ánimas, se supone que tú tienes el sacrificio, es que tú tienes que ofrecerle algo a cambio a esas ánimas. No un sacrificio en sí, pero pues a lo mejor decir, pues te llevo un ramo de flores cada año en tal fecha. O sea, tú le tienes que agraciar con algo. Ese es el sacrificio. Entonces dice que estas ánimas pues ascienden a los cielos, donde recuerda que han sido agraciadas por alguien del mundo de los vivos, que se han sacrificado por ellas. Y por eso intercedan por esa persona y se le concede la gracia que esa persona ha pedido. Vamos a ver, aquí esto es más o menos que un chantaje a esas almas errantes. Sí. Para mí, pues es un chantaje a esas almas errantes, pero bueno. Que ahí podríamos hablar de otras culturas. Cada cual, pues... Otras culturas, por ejemplo, tienen la Santa Muerte. Pero la Santa Muerte es diferente, sí. No es como las ánimas de aquí. Pero más o menos. La dama blanca, tú no le pides favores, no le pides esos favores. A las ánimas es que tú le pides un favor y le tienes que dar algo a cambio. Y cuidado con lo que prometes, porque si no lo cumples,
En España, vamos a ir ya porque nos vamos mal de tiempo, hay muchos otros sitios que tienen misterio paranormal. Está la Torre Salvana, ¿vale?, que está en Barcelona, que se la denomina como el Castillo del Infierno, ¿vale? Después está el Sanatorio de Agromonte, que fue un hospital de tuberculosos, el Monasterio del Diablo, que está en Sevilla. Aquí dice que es que había monjes y los mató el diablo. Bueno, Que la te casa... puede entretener un poquito, que tenemos tiempo. Es que quiero hablar de Bueno, vale. la Casa de las Siete Chimeneas, que está ubicada en Madrid, que dice que hay un fantasma de una mujer que se aparece por las noches por todas esas chimeneas. Luego está Belchite, ¿vale? Lo conocéis, esta sí que es más famosa, en Zaragoza, donde es un pueblo en el que se produjo una de las mayores tragedias de la Guerra Civil. Más de 5.000 personas fallecieron a causa de esa famosa guerra. Que supongo que sabéis que en Belchite, pues, si se pone a grabar, se escuchan bombardeos, se escuchan... No nada, y las voces... Sé que todo ese sufrimiento está ahí grabado. Entonces, todos estos efectos, todo esto, no sabemos si lo llamamos misterios, fenómenos paranormales, pero el tema está, vale, muy bien, está todo eso ahí, pero ¿y qué hacemos ante un fenómeno de estos paranormales? Pues aquí estamos, el grupo GEPA, nos llamáis a nosotros, ¿eh? Y si no nos llamáis a nosotros, pues se puede hacer una investigación paranormal, donde hay los métodos clásicos que podríamos decir que llegamos a ese lugar presuntamente encantado, donde dice que habita fantasmas, hay cosas paranormales. No, hay que diferenciar una investigación parapsicológica a lo que hacemos nosotros, porque no tienen nada que ver. La investigación parapsicológica... Es que ahora mismo vale, eso vale, viene después. Nada, no eso digo viene nada. después. Vamos a hablar de esos fenómenos paranormales y lo de la supuesta ciencia, ¿cómo podéis actuar ante un efecto de estos paranormales? La investigación paranormal, científica. Aquí es donde entra el término de parapsicología, que es la disciplina que se dedica al análisis de esos fenómenos paranormales, ¿vale? Dentro de este campo de investigación de la parapsicología, pues hay diferentes opciones para poder captar esos fenómenos paranormales. Algunos están al alcance de todos, otros no. Lo puedes captar con cámaras, con cámaras de vídeo, quiero decir, grabadoras. Luego ya hay el teléfono, pero claro, todo esto también hay aparatos más sofisticados, que son las cámaras térmicas o los aparatos de transcomunicación instrumental, los famosos TCI. Esto tiene una investigación. Para hacer una investigación con todos estos aparatos instrumentales, tenemos un conocido y un amigo, Antonio Pastor, que me gustaría mucho que un día viniera y explicara lo que realmente hace para hacer una captación de este fenómeno, con esa aparatología, el método con lo que se hace captar esas voces de esas psicofonías que se suelen escuchar. Esto tiene un trabajito. Que también se puede hacer por imagen, que se pone un televisor y una cámara de vídeo enfocando, se hace como una especie de bucle y en esa pantalla puede salir una manifestación de un espíritu. Entonces, estos son los sistemas que los científicos, esta gente que estudia la parapsicología, pues, usa esta clase de sistemas. La oxiparación más respaldada en el día de hoy es el método más clásico. Nosotros. Con el que se cuentan nosotros, los grupos. Somos más clásicos. Los grupos espíritas, los que tratan que cuentan con medium, otros sistemas alternativos de contacto, a lo mejor un poquito más subjetivos y muy sujetos a críticas por la carga emocional que puede conllevar a todo esto y que pues son muy susceptibles al demostrar los resultados, ¿no? Así que dentro de este tipo, sí. Explícalo. ¿Eh? Que lo explique. Voy.
Dentro de este tipo de investigaciones, esto pasa cuando no me quieren acompañar a dar estas charlas, porque es que no se atreve a ninguno a hablar. Pero bueno, ya estoy yo, podía hablar de lo que es la Ouija, ¿no? Dentro de este tipo de investigaciones hay una serie de elementos que son imprescindibles en el tema mediúnico, en el tema de lo paranormal, pero tenéis que ser muy cautos a la hora de manejar todo este tipo de elementos, porque no son un juego, ¿vale? Y estos elementos muchas veces afectan a la psicología, esa psicología débil de esas personas, y que lo pueden dejar marcado de por vida, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la Ouija, ¿vale? La Ouija, ¿vale? Que es un tablero normalito, que quizás sea el elemento que levanta más miedos y pasiones en el mundo del misterio. El famoso tablero que tiene unas letras, un abecedario, los números del 0 al 9, hola, adiós, sí, no. Se mueve con un máster por acción de personas que lo acompañan con los dedos y se van dejando guiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguno habéis probado alguna vez la Ouija? Sí. Sí. ¿Y ha pasado algo? No. A ver, hay que explicar. Las personas somos muy sugestionables. ¿Qué es lo que ocurre? Esto se le dice el juego de la Ouija. Realmente mal llamado juego. Porque como dice ella, es muy serio. ¿Qué pasa? Si la persona no sabe exactamente lo que está haciendo, ni abrir sesión, ni luego cerrar sesión, y si entran en contacto, porque ellos llaman a alguien creyendo que va a venir ese alguien, pero no sabemos realmente quién va a venir. Si es un espíritu burlón, o si es más negativo o menos negativo, o si realmente es la persona que están invocando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es un burlón y el muchacho pues se quiere divertir, pues sabiendo cómo son las personas de sugestionables y emocionalmente y vibracionalmente ellos captan todo eso, pues pueden hacerle creer que van a morir, y si se lo dicen, pues puede que esa persona esté viviendo una agonía todos los días con ese miedo de me va a pasar algo, y al final de tanto miedo que tiene, al final le puede llegar a ocurrir. Entonces, yo recomiendo que no se haga, pero si se hace, que por lo menos sea con alguien que sepa lo que está haciendo, que sepa lo que es o cómo funciona el mundo de los espíritus, para que no se vean metidos en estas cositas, como ha habido otra gente que también se han suicidado por todo ese miedo que han vivido en la Ouija. Otro de los métodos es la vasografía, ¿vale? Que es el tradicional juego de la copa, que es casi parecido. Es muy parecido a la Ouija. Se colocan una serie de papeles en posición circular, cada papel lleva escrito una letra del abecedario, se pone una copa en el centro, es lo mismo, se utilizan los dedos para que te responda sí o no. Otro método es el juego de las tijeras y el libro, ¿vale? Es un libro, se anuda unas tijeras por la parte de arriba, nos hemos traído el libro, no. Nos han traído, y se deja suspendido y él mismo se coloca entre dos personas y él mismo indica las preguntas que tú le vayas diciendo, un sí o no, en función de lo que tú le preguntes, ¿vale? Luego está... Que hay gente, que dice que eso del libro no está manejado por espíritu, sino que es simplemente, al igual que es el péndulo, que es algo neuromuscular, pues sería que la sujeción que tiene entre las dos personas y los dedos se puede menear precisamente el libro en una dirección u otra. Luego tenemos otro de los sistemas... menear. Eso es muy malagueño. Otro de los sistemas que tiene nuestra queridísima presidenta Esto se está Isma, moviendo solo, es ya el no muevo péndulo, nada. ¿vale? Que es un elemento, normalmente los péndulos son de cuarzo, de madera, y ahora hay péndulos de toda clase de materiales, no, depende de una cadena, una cuerda, ¿vale? Tenemos que estar en equilibrio totalmente, ese brazo, le empezamos a hacer preguntas, bueno, y el péndulo pues gira en un sentido o un otro, también es uno de los métodos que se pueden usar. Luego está lo que es la famosa luz, que es la prueba de la vela. Eso es uno de los sistemas. Este sistema es un poquito contradictorio, porque depende de donde la vela vaya para un lado o para otro, pues dirá sí o no. También
Si se apaga la vela, se supone que ese invitado que aparece pues dice que ya no quiere más y apagan la sesión. Luego está lo que son los medios, que quizás es el sistema más conocido a contacto con ese otro mundo, con esos efectos paranormales, ese mundo del misterio, que son personas con unas determinadas capacidades canalizadoras y que pues que pueden entrar en contacto con esos seres y con esas otras energías, vamos, y pueden ver lo que pasa por ahí. Yo quisiera decir que gastemos mucho cuidado, porque sé que hay mucha gente que le gusta ir a los mediums, a que le echen las cartas o lo que sea. Entonces, también hay que saber que hay mucho fraude. Suele haber medium o videntes que tienen mucha psicología y a lo mejor incluso han estudiado la comunicación no verbal. ¿Eso qué quiere decir? Yo te voy diciendo, o tú me haces una pregunta, yo te voy diciendo cosas y dependiendo cómo tú vayas reaccionando o algún gesto que vayas haciendo, yo voy tirando por ese lado. Y luego realmente ni soy medium, ni soy vidente, no soy nada. Pero estoy estafando a la gente. Y que procuréis que no os cobren mucho dinero. Ya que si vais, pues que no os cobren excesivamente. Aquí es donde nuestro presidente honorífico lo llamaría... Medio gilipollas. Pues otro de los métodos es el sistema de las varillas, que vuelve a tener nuestra presidenta aquí las varillas, ¿vale? Que experta en varillas. Es experta en varillas, es un sistema muy utilizado para detención de pozos, personas perdidas, ¿vale? Son varillas en forma de L, dispuestas en torno, que se las pone, pues pueden detectar, se mueven para un lado o para otro y van detectando, como lo estáis comprobando. Bueno, hay que decir que las varillas son un instrumento, al igual que la bola de cristal, las cartas, el péndulo, la ouija, son instrumentos. Realmente es la persona la que capta la energía y a través de ese instrumento es conforme, se va detectando lo que sea, ¿no? Aquí quiero hacer yo un inciso con todos estos instrumentos que habéis visto, con todas estas herramientas que últimamente están muy de moda decir, cuidado, no hagas eso con eso, porque se abren portales. Abrir portales no es tan fácil como coger unas varillas y ya está abierto un portal. No, esto no es tan fácil. Para abrir un portal no es que ten cuidado con porque vas a abrir un portal, no, que podría ser, pero que no es cierto. A ver, el tema de abrir portales está mal dicho. En realidad no se abren portales, porque al decir se abren portales es que por ese portal cruzan tanto espíritus negativos como positivos. Y no es así, porque los espíritus, tanto negativos como positivos, están a nuestro alrededor. No hay portales que valgan. Sí hay acumulaciones de energía. Si tú, por ejemplo, en tu casa, vamos a decir que tú tienes una habitación para hacer cosas energéticas, ahí se acumula la energía. Y no es que sea un portal, es que sencillamente se ha acumulado mucha energía y dependiendo de esa energía, de tu intención con esa energía, pues acudirán una serie de espíritus, ya sean negativos o positivos, dependiendo de nuestra intención. Entonces, no es que crucen por ahí, porque como ya digo, están a nuestro alrededor, ¿vale? Pues todo esto que hemos estado explicando antes serían los métodos clásicos de contacto, que hay mucha gente que prefiere estos métodos clásicos a lo que es la investigación técnica y objetiva, pero que para nosotros es igualmente de correcta y respetable. En cuanto a los métodos ya no clásicos, que ya viene esa investigación técnica, ¿vale? Pues hay alguna confusión entre dos fenómenos que se pueden captar con estos métodos de investigación técnica, y es lo que son las parafonías y las psicofonías, ¿vale? La parafonía sería un fenómeno de EVP. Aquí en inglés pone Electronic Voice Paranormal, voces paranormales electrónicas, en el cual, a diferencia de las psicofonías, pueden ser escuchadas por el receptor en el momento en que se produce. Esto sería una parafonía.
¿vale? Y pues su explicación, al igual que en el efecto psicofónico, es pues muy difícil de razonar. Algunos usan erróneamente el término parafonía como sinónimo de psicofonía. Sin embargo, no se trata del mismo fenómeno, aunque tienen puntos comunes. La psicofonía en este caso serían sonidos, frases, palabras grabadas en una grabadora o de audio o de vídeo, pero en formato analógico o digital, ¿vale? Que bajo unas determinadas condiciones de seguridad no parecen haber sido ni creadas ni originadas por la voz humana. También son llamados el EVP y constituyen uno de los misterios más enraizados en el mundo de lo paranormal. Las voces grabadas pueden ser muy diversas, desde un niño hasta a personas de avanzada edad. Normalmente son voces de origen desconocido que responden a una pregunta realizada por el investigador, ¿vale? Cuando... ¿Ya se me ha pegado el balde tuyo? Sí, ya lo he visto. Vaya por Dios. Bueno, yo quisiera decir que yo no estoy de acuerdo con esto, de parafonías y psicofonías. La psicofonía es lo que está mal dicho, realmente, porque se acuñó primeramente porque se creía que venía de la mente de la persona y no es así. Entonces, parafonía, para mí, sería lo correcto. Pero eso ya es cada cual con el tipo instrumental que... Si queréis escuchar una psicofonía, mientras ella sigue leyendo, voy a buscar una que precisamente, haciendo yo un vídeo en mi dormitorio, resulta que antes de que yo empiece a hablar hay una voz que me saluda y quiero a ver si escucháis lo que dice. ¿Sigue tú? Aquí dice que con todos estos estudios, dice, el que se registre este tipo de fenómenos, esta grabación de esta voz, ¿vale? No significa que estemos ante un origen paranormal, sino simplemente es un suceso de origen desconocido. Las psicofonías son detectadas y escuchadas a posteriori de producirse y son inaludibles para el receptor. Estas se captan con estos instrumentos que os he comentado. ¿Tienes ya? Sí. A ver si se escucha. ¿No? Muy buena. No se escucha. Espera. Sigue hablando tú. Pues esto, cuando hacen unas grabaciones de las famosas psicofonías con estas clases de instrumentos, como son grabaciones, no se está viendo ese audio, normalmente se hacen en una hojilla, unas plantillas. El que está grabando, cuando a lo mejor va alguien caminando y tropieza, en ese momento escribe, en el folio, minuto 23, caída, minuto... un perro ladrando, minuto 43, ladrido de un perro, porque cuando tú después te pones esos cascos para escuchar esa psicofonía, realmente no sabes si lo del ladrido del perro que ocurrió era real o era un efecto paranormal. Entonces esto tiene un estudio para después poder escuchar esa voz paranormal, ese fenómeno, tiene mucha investigación, ¿vale? Hay varias categorías, depende de cómo se escuche, de cómo se entienda, pues tiene diferentes categorías. Muy buena. No sé si la veis. ¿La habéis entendido? Hola, ¿cómo estás? Eso es un fragmento que en esas psicofonías que tú estás viendo, esos altos y bajos de esas frecuencias, tú ya estás viendo cuando ese sonido no es normal, es un sonido paranormal. Se sabe que es una psicofonía o parafonía porque al principio, antes de que se escuche lo que sea, hay como un chasquido o un ruido y después es cuando empiezan a hablar. Si lo escucháis, Muy buena. hay como un chasquido al principio y esto está clasificado como categoría A, por lo claro por cómo se entiende. En internet hay muchas de estas psicofonías que las podéis escuchar, pero que veáis que para realmente llegar a escuchar una psicofonía bien, hay un largo trabajo interno para realmente diferenciar lo que era algo paranormal o fuera de lugar a lo que es algo
que ha ocurrido realmente, ¿vale? Uno de los grupos más populares en España de estos misterios. Voy. Que se dedicaron a estudiar. Pero ahí no sale. ¿No sale? Bueno, No da sale. igual. Que se dedicaron a estudiar estos fenómenos paranormales fue el grupo EPTA. No sé si lo conocéis, pero... Comandado por el padre Pilón, que ya está muerto. Y Paloma también. Y Paloma Navarrete Y los que también. quieran. Pero bueno, que ya está, pues, o simplemente pues nos llamáis a nosotros para resolver todo este tipo de misterio. Bueno, hay que, por ejemplo, a nosotros nos han llamado algunas veces diciendo pues que en alguna casa se escucha algo o se siente algo, lo que sea. Primero hay que saber si realmente es verdad lo que están diciendo o son simplemente sugestiones de la persona. Entonces, cuando nosotros nos presentamos allí, pues los sensitivos que vayan, pues ya están al loro. Sí, yo prefiero que nadie sepa nada cuando vayamos a la casa para que nadie se sugestione con lo que vaya a ver o sentir. Y entonces ahí ya empiezan con los radares, empiezan a ver si es verdad, si hay alguna presencia o no. ¿Que la hay? Pues seguramente empezarán allí a hablar. Hace poco estuvimos en Nerja y estuvimos en 2 casas. Había realmente presencia en las 2 casas. De hecho, a una de ellas pues era un matrimonio. Bueno, matrimonio era en las 2 casas, ¿no? Pero los espíritus que había allí eran un matrimonio que eran, no sabemos si de alguna casa que hubiera antiguamente, porque aquello era un bloque de pisos, y decían que esa casa era de ellos y que, bueno, ellas normalmente pues estaba haciendo de comer, haciendo sus quehaceres de la casa, y el que estaba más enfadado era el marido. Ese sí tenía un rebote más gordo, ¿no? Porque Estaba viviendo en su casa. porque decían que eso, que estaban viviendo en su casa, que se acostaban en su cama. Entonces, bueno, pues aquí precisamente Loli fue la que canalizó. Estuvimos hablando con la mujer, que se pegó una pecha de llorar, y ya los ayudamos a los 2. Pero de hecho se presentó otro espíritu que se quedó en la puerta como si fuera un guardián. Nicolás, No me acuerdo si era Nicolás. Bueno, no más. Nicolás, sí, Nicolás. Que resulta que había un montón de espíritus en la puerta que querían entrar y ese espíritu nos hizo el favor de mantenerlos en la puerta para que nosotros ayudáramos bien a este matrimonio y que cruzaran hacia la luz. Y hicimos esa ayuda. Luego nos fuimos a otra casa donde ya la cosa fue más suave, porque había espíritus, pero eran todos buenos. Estaban protegiendo a una niña pequeña que había allí, de ese matrimonio que vivía allí. Guillermo, los otros no eran malos tampoco. No, yo no he Es que he dicho eran buenos. ¿no? Bueno, vale. Lo que pasa Vale, es que vale. no quería que estuvieran allí en su casa. Bueno, todo esto para contaros. No hay ni bueno ni malo. No hay ni bueno ni malo. Toda esta verborrea, esta charlita, ha sido para esbozaros un poquito entre lo que es el misterio y lo que es lo paranormal. ¿Y cómo podéis actuar? O llamarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo podéis actuar ante estos fenómenos paranormales? Que no tengáis miedo, que están ahí porque necesitan ayuda, que que aquí estamos para ayudaros si tenéis alguna de esto que hemos estado mirando antes. Y Nosotros enseñamos el por qué vienen a nosotros y cómo podemos nosotros ayudarlos. Para que se os quite el miedo tenéis que tener una serie de información, un conocimiento, precisamente para que sepáis cómo ayudarlos, por qué vienen, qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlos nosotros. Que eso es normalmente lo que la gente no explica, porque no estudian este mundo. Nosotros como espíritas sí estudiamos este mundo, que aquí el que más tiempo lleva es Teo, que está ahí sentado, que mañana hablará, dará una charla, Mañana que es hablará de nuestro su maestro. libro. Nuestro maestro. Y nada más, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Pregunta.
Sí. Bien, con relación al tema del local de calle. Un segundito. Un segundito porque no se ¿De va a calle escuchar. Cister? De calle Cister. Venga. Bien, pues con relación al local de calle Cister, creo recordar que fue la sede de la editorial Plaza y Janés. Sí. Bien. Sí. Pues yo tuve una compañía de trabajo que precisamente trabajó en dicha editorial en ese momento cuando ocurrieron esos hechos paranormales. Y me consta que la policía, tanto Policía Nacional como Policía Local, intervino. Bien, pues esta compañera posteriormente ingresó en el cuerpo de Policía Local y me ratificó personalmente esos hechos. Y más, y aquellos agentes, por lo menos los de la Policía Local que intervinieron en esas circunstancias, se negaron rotundamente, fue tal la impresión que tuvieron, siendo testigos directos de esos hechos, que se negaban a comentar, que no querían comentar nada de eso, vamos, un bloqueo total. O sea, emocionalmente totalmente traumatizado, podría decir. Sí, sí. Sí. Y efectivamente. Bueno, eso es la... Efectivamente, efectivamente. Bien, pregunta. Concretamente en ese suceso que tú acabas de comentar, que la librería se tumbó, una mano supuestamente tumbó y dejó la huella. Bien, en metafísica, uno de los cuerpos sutiles más densos es el doble etérico. Vale, y yo pregunto, ¿puede un espíritu, porque claro, mover, imaginaros una estantería que supongo que sería larga, porque allí yo conocí esa librería, esa editorial en aquella época, las estanterías eran enormes y tenían pues decenas o cientos de libros. Ese espíritu desencarnado tiene ejercer tanta fuerza física a través, supongo yo, de su doble etérico para tumbar esa estantería. Sí, pero no realmente él tiene la fuerza. Él tiene energía, pero ¿qué es lo que ocurre? Coge energía también de los vivos que hay alrededor y utiliza esa mezcla de energía para hacer cualquier tipo de manifestación, ya sea psicofonía o mover cualquier objeto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ese espíritu también tiene mucha energía, también tiene más fuerza. Hay que decir que estos espíritus que mueven las cosas o hacen cualquier tipo de psicofonía o cosas así, son espíritus inferiores, no son espíritus elevados. Los espíritus elevados realmente no tienen esa fuerza para mover objetos, solo son los inferiores. Entonces, ya te digo, con la mezcla de la energía de los vivos más la suya es cuando se hacen todas las manifestaciones. Un poco como lo que has explicado antes, ¿no? El tema de los exorcismos. Sí, a ver... Cogemos la energía de una persona débil y hacemos como que un poco cogemos la energía. Claro, si tú ves una persona que es débil de personalidad, energética, emocional, y es medium y no lo sabe, y no sabe controlar la mediunidad, ahí es cuando vienen esos espíritus negativos y se apoderan de esa persona. Y esa persona, cuando entra en trance, que no es capaz de controlarlo, pues sencillamente se deja llevar. Es como que entra en una dormidera y el espíritu coge el control. Y nosotros. Bueno, pues os agradecemos de verdad esta tarde que hayáis estado todos con nosotros, aquí, aguantando el calor. y os emplazamos a mañana, que tendremos una pregunta. Es que no veo. Una pregunta. Vea, que tenemos otra pregunta. A ver, que nos van a echar. Es que no tenemos que marchar. Voy rápido. Para echarnos. Una consulta. Cuando, por ejemplo, hace unos años me pasó que me fui a echar las cartas a una tarotista y me habló de que conmigo había 3 espíritus. Me los describió a los 3 y yo no conocía a nadie, ni de mi familia, ni de difuntos. ¿Puede ser normal que te acompañen espíritus que tienen nada que ver contigo? ¿Y estén contigo siempre? Tú siempre llevas espíritus a tu alrededor. Tanto de luz como de oscuridad. Sí, tanto una como... Puede ser que los conozcas, que sean familiares. Creo que me lo describía y no encajaban con nadie de mi familia. Es que ten en cuenta que a lo mejor si tú tienes una energía con una vibración especial, que tienes una sensibilidad especial, esos espíritus que pueden ser del vecino se sienten atraídos por tu vibración. Entonces se acercan a ti porque en esa vibración especial ellos se dan cuenta que tú los puedes ayudar. ¿Vale? Otra cosa es que tú los escuches,
Sí, eso. pero podrás sentirlo. Lo que pasa que también por nuestro ruido mental que tenemos siempre, las preocupaciones y todo eso, pues hay veces que no escuchamos nada. Podemos a lo mejor sentir, pero no escuchamos nada. Eso fue. Pues nada, lo dicho, que os agradecemos que hayáis estado aquí esta tarde. Me habéis hecho hablar un montón, es que no habla ninguno, vamos. Es que, Tú lo has hecho. es que vamos, pero La has hecho. si eres espíritu, pero está encarnado, vamos a Has ver. hecho estupendamente. Que nos vemos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias Maite, gracias técnico de sonido. Y nos vemos mañana con otras dos charlas que estarán muy interesantes. Una van a hablar de minerales y la otra no tengo ni idea de lo que va a hablar. Pero va a estar, sí, que el sentido de la vida, que eso es, vamos, pero va a estar súper interesante. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos.